Hoy quiero compartir un tema que Dios ha puesto en mi corazón y es ¿cómo está tu crecimiento espiritual? Hago esta pregunta para ver cómo está ese desarrollo espiritual tuyo, que es una meta que cada creyente debería tener y que la Biblia nos provee muchas motivaciones que son útiles para crecer y crecer más que todo en Cristo. Eso nos ayudará a capacitarnos para asumir privilegios, para asumir responsabilidades. No importa la edad que tú tengas, pero que tú puedas entender que la madurez evitará que seamos llevados de aquí para allá como si fuésemos niños. El creyente en proceso de crecimiento debe tener muy clara la conciencia del examen final que va a rendir ante el Señor. No es garantía cuántos años llevas en el ministerio, sirviendo, asistiendo, congregándote. Qué importante que lleguemos a ese nivel de madurez espiritual y que podamos dejarnos transformar por el Espíritu Santo y por su preciosa palabra. Entonces es bueno que entendamos en lo primero es cómo está tu entrega total a Jesucristo. ¿Cómo está tu vida? ¿Has entregado a Dios toda tu vida para que Él gobierne completamente las áreas sin reservas? Para que Él pueda transformarte internamente y pueda ser ese ejemplo para los demás. Porque debemos tener claro que el nuevo nacimiento se produce por intervención del Espíritu de Dios. Pero esto no sucede sin antes creer y confiar en Jesucristo como nuestro Salvador. Por eso es importante entender en el original griego kurios con K, que es el vocablo que se traduce Señor. Y esta palabra se empleaba para designar dignatarios de alta jerarquía. La palabra kurios significa al rey absoluto, el gobernante de autoridad indiscutida. Y es por eso que es tan significativo esta palabra que los creyentes, o sea, tú y yo como seguidores de Cristo, tenemos que entender que Jesús es nuestro Señor. Diga ahí donde usted se encuentra, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Rey, Jesús es mi amo, Jesús es mi gobernante. Pero ojo, cuando tú dices esas palabras, son palabras que te comprometen porque tú estás declarando, reconociendo a nuestro Señor Jesús como el Señor de tu vida, como el Rey de tu vida, como el amo, el gobernante. Pero mi pregunta es, ¿te dejas guiar por Él? ¿Te dejas gobernar por Él? Porque conoces prácticamente a Jesús, porque es algo que debemos tener muy claro. Para ti, ¿quién es Jesús? Entonces, qué bueno que entendamos esto, porque Él es nuestra prioridad. Él es quien va delante de nosotros. Entonces, esta posición de preeminencia significa que nuestros deseos, que nuestras relaciones, que nuestra propia vida han de ocupar un lugar secundario. Por eso Jesús, escúcheme bien, se transforma en un lente a través del cual contemplamos nuestro mundo y nuestra vida personal. Dentro de este primer punto debemos saber que para que tu entrega total a Jesucristo sea efectiva, debemos tener un subpunto, es un crecimiento, escúcheme bien, en el estudio bíblico, en el modo de vivir. ¿Cómo está tu crecimiento espiritual? ¿Cómo está tu relación directa con el tiempo que hemos dedicado a la palabra de Dios? ¿Cómo está ese devocional, esa lectura diaria? Porque recuerde, la Biblia es el mapa, es la guía del viajero, es la armadura, es el alimento diario que todos debemos tener. Así como usted come todos los días y mínimo 3 veces al día, debemos saber que también debemos alimentarnos de la palabra, edificarnos de ella, memorizar, escudriñar, leerla. Y no solamente tú, también que sea un tiempo con la familia, un altar familiar, que usted invierta también tiempo en la eternidad, entendiendo que sus hijos, hay otra vida que el Señor nos espera, y es que usted pueda darle la sabiduría a través de la palabra para tener esa prioridad de la eternidad. Porque a veces los padres nos enfocamos solamente en lo terrenal. Sí, en lo natural los metemos a un buen colegio, a una buena universidad, los ocupamos en deporte, en música, en muchas cosas, y no está mal, pero el problema es que están tan ocupados que no le invertimos tiempo lo más importante, que es lo espiritual. Entonces llegan cansados de todo un día de estudio, de esfuerzo. Claro, ya quieren descansar, pero qué bueno que recuperemos esos espacios de leer la Biblia juntos, de orar juntos, sea en la noche, ya cuando están todos ahí en el cuarto, en el comedor, en la sala, que puedan conversar, pero darle esa prioridad al Espíritu Santo para que ellos también vean en ustedes, padre de familia que me escuchan, un ejemplo, un legado, una herencia
de que ustedes se doblan rodilla, que tus hijos cuando entren a tu habitación vean que tú estás orando, que estás doblando rodilla, que ellos vean esa disciplina espiritual y esa entrega total cuando van a orar por los alimentos, cuando van a viajar, en fin. Pero no solamente enfocarnos en las cosas terrenales, sino también entender que el apóstol Pablo entendió y exhortó a su hijo espiritual Timoteo para que tuviera sabiduría y entender que lo importante de invertir en la eternidad. El mismo Josué en sus últimos días de ministerio, cuando usted ve ese versículo en Josué cuando dice: yo y mi casa le serviremos a Dios, ¿sí? Porque él entendió de que es un privilegio servirle y empieza a exhortar a su nación en aquel tiempo, a su pueblo, recordándole todos los milagros que el Señor hizo, cómo los liberó, los sacó de cautiverio, cómo les dio provisión, cómo hizo tantas cosas, señales, prodigios que les acompañaba. Pero recordando, pero cuando hay un pero en la Biblia dice: pero mi familia y yo les serviremos al Señor. Entonces ahí entendemos un principio del servicio, algo tan interesante como poder dar ejemplo y que tu familia completa sea una familia sacerdotal, una familia que le sirve a Dios con pasión, con entrega, con deleite, porque entiende que es un privilegio servirle a nuestro Dios amado, porque entendemos que nuestra vida le pertenece a Él y que la palabra de Dios va a señalar de manera directa para purificar nuestras vidas, para mostrar en qué estamos fallando y que nos va a exhortar y nos da la importancia para tener ese crecimiento en nuestra vida, de una manera sencilla, una fácil de entender lo que la palabra nos está ayudando, que es guardarnos de la tentación del pecado, y que sabemos que si nos apartamos de Dios, los perjudicados seremos nosotros. Por eso la palabra de Dios habla siempre de manera directa a nuestra mente en el nombre de Cristo Jesús. Debemos tener claro que nuestra familia debe estar bajo esa bendición y cobertura de nuestro Dios amado, pero hacer las cosas que le agradan a Él y seguir creciendo, porque siempre hay algo que aprender, y si usted un día deja de aprender, usted se empieza a estancar. Ahora, entendiendo el primer punto, cuando hablamos de la entrega total a Jesús, hablábamos del estudio de la palabra, del devocional, pero también debemos tener claro lo segundo, ahí en ese mismo punto, es poder espiritual en la oración. Escuche bien esto: el tener una audiencia con el Rey es un privilegio del cual gozan los creyentes. Orar es un excelente sistema que tiene a su disposición el creyente para madurar, estar con el Padre. Escúchemelo bien. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver que frecuentemente en oración usted va a crecer cada día más y se va a asemejar a Él. El creyente ora al Padre en el nombre de Jesús por medio del Espíritu Santo. Por eso es bueno pasar tiempo con Él, te pareces a Él, hablas como Él, actúas como Él, por estar siempre en la presencia de Dios. El Señor ha dispuesto que el hombre se pueda comunicar con Él por medio de la oración. Y esto es un privilegio, una gran responsabilidad. Es de gran importancia comprender que las oraciones tienen claros efectos positivos en nuestra propia vida. Somos nosotros los más beneficiados. Si queremos ser utilizados por Dios, debemos aprender la lección de la oración. Es una lección que se aprende por más, escúcheme bien, por más práctica que usted haga en estudio, por más cosas que usted haga, créame, el Espíritu Santo le va a enseñar a orar. No debemos preocuparnos cuántos sabemos o cuán poco sabemos respecto a orar. Se debe empezar a hacerlo. Siempre hay una primera vez y es bueno que usted se suelte, que aprenda a tener comunión con su amigo el Espíritu Santo, que está ahí escuchándote, esperándote que tú hables con Él. Por eso la Biblia buscarlo mientras pueda ser hallado y llamarlo mientras está cercano. Acercarse confiadamente al trono de la gracia, y eso debe convertirse en una práctica diaria. Amén. Y algo que debemos tener claro es cuán lleno estamos de la presencia de Dios. Y también debemos saber reconocer nuestra condición de siervos bajo el señorío de Cristo. Para vivir algo muy claro que he aprendido en mi ministerio, que llevo tiempo, es entender algo: que si yo estoy bajo cobertura, estoy bajo autoridad, también podré ser ejemplo de autoridad. Pero debemos vivir no como conviene a lo que la gente dice, no. Debemos saber que debemos vivir como creyentes.
Debemos reconocer que somos siervos amorosos de Cristo, que siervo es alguien que está sujeto a Dios y sabe que está bajo el señorío de Él y que es alguien que se sujeta a su voluntad. Es relevante la palabra consecuente, que traduce en el sentido un acuerdo, armonía. Nuestra conducta no puede ser consecuente a menos que coincida con lo que profesamos. Debemos vivir de acuerdo a lo que enseñamos. Tenemos que probar por nuestra forma de vivir la fe que usted y yo predicamos. Lo que usted predica, vívalo. Lo que usted enseñe, hágalo, para que usted pueda ser más claro y preciso y directo y tenga la autoridad y el respaldo del cielo a lo que usted está enseñando. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, qué importante que usted que está escuchándome a esta hora entienda la expresión agradándole en todo. Significa hacer algo que el Señor quiere que hagamos antes de recibir la orden de hacerlo. Qué bueno que usted pueda entender lo que la palabra habla también en Romanos. Quiero que usted pueda ahí estar conmigo conectado. Romanos capítulo 6, por favor, busquemos y lea junto conmigo en el versículo 1 en adelante. Quiero leerlo en la traducción lenguaje actual. Dice la palabra, hay una pregunta: ¿qué más podemos decir? ¿Seguiremos pecando para que Dios nos ame más todavía? Por supuesto que no. Nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado, así que ya no podemos seguir pecando. Ustedes bien saben que por medio del bautismo nos hemos unido a Cristo en su muerte. Al ser bautizados morimos y somos sepultados con Él, pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús, cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder. Dice acá el versículo 5, si al bautizarnos participamos en la muerte de Cristo, también participaremos de su nueva vida. Una cosa es muy clara: antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Así que el pecado ya no nos gobierna. Al morir, el pecado perdió su poder sobre nosotros. Si por medio del bautismo morimos con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él. Sabemos que Jesucristo resucitó y que nunca más volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. Cuando Jesucristo murió, el pecado perdió para siempre su poder sobre Él. La vida que ahora vive es para agradar a Dios. De igual manera, el pecado ya no tiene poder sobre ustedes, sino que Cristo les ha dado vida y ahora viven para agradar a Dios. Así que no dejen que el pecado los gobierne, ni que los obligue a obedecer los malos deseos de su cuerpo. Ustedes ya han muerto al pecado, pero ahora han vuelto a vivir. Así que no dejen que el pecado los use para hacer lo malo. Más bien, entréguense a Dios y hagan lo que a Él le agrada. Así el pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, porque ya no son esclavos de la ley. Ahora están al servicio del amor de Dios. Amén, qué bonito que entendamos esto, que usted y yo somos siervos del Señor y que ya usted lo que hace es vivir para Cristo, es vivir para agradarle a nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí vemos cómo Pablo muestra a que somos siervos amantes del Señor, que vivimos de una manera distinta a como el mundo vive hoy en día, porque fuimos lavados y limpiados por la sangre de Cristo. Sí, qué bueno que recuerde cuando dice, puesto que Dios nos ha salvado por su gracia y por su misericordia. Entonces el pensamiento que encierra este capítulo que leímos es algo que nos lleva a pensar eso, nuestra manera de vivir. Sí, de que Dios nos ha salvado por su gracia y por su misericordia, y no debemos vivir de manera pecaminosa. Debemos vivir como muertos a nuestros antiguos deseos pecaminosos. En otras palabras, santidad, obediencia, apartados, separados de lo que contamina, para ser más usados por nuestro Dios amado en el nombre de Jesús. Y a mayor santidad sobre ti, a mayor unción vendrá más respaldo del cielo. Y por eso usted debe usar las armas de guerra espiritual, que son la oración, el ayuno, la palabra, la intercesión, y saber entender que cuando usted está en santidad, el cielo le respalda. Quiero hablar lo segundo, y debes tener claro esto: conocer y entender los ministerios del Espíritu Santo. Usted debe conocer, ¿sí? Debe conocer bien y entender ese ministerio del Espíritu Santo. Una manera para mantenernos puros y consagrados es tener clara esa conciencia de lo que debemos tener claro, quiénes somos en el Espíritu Santo.
que Él nos ayuda a convencernos de cualquier cosa. Y por eso usted debe ser una persona que el crecimiento de su vida como creyente espiritual, escúcheme bien, es fundamentalmente en el Espíritu. En el Espíritu donde usted halla la imagen, la semejanza de Dios. El hombre solo puede adorar a Dios por medio del Espíritu y la verdad de su propio ser. Jesucristo solo puede ser revelado y glorificado por medio del Espíritu Santo. Y solamente por ese mismo Espíritu puede el hombre crecer espiritualmente. En Juan 16:8 nos dice que el Espíritu Santo convencerá a los hombres que están equivocados con respecto al concepto de pecado, el significado de justicia y al juicio de Dios. Entonces aquí debemos saber, en este segundo punto, es cómo está la relación tuya con otros creyentes. Porque debemos saber algo. Nuestro trabajo como iglesia en el Plan Felipe es formar líderes. Cuando usted gana a alguien para Cristo, es llevarlo a la ruta académica, que continúe con el discipulado 2, que continúe con escuela de liderazgo. Y debemos tener claro, familia, que no es solamente abrir grupos. Los grupos es el resultado de haber formado líderes. En otras palabras, los grupos bíblicos o el crecimiento que usted está teniendo en su red o en su congregación es por causa del liderazgo que usted está formando. Porque el grupo es como decir la tesis, un diplomado, el proyecto donde van ellos a la práctica, donde el liderazgo, el siervo, el ayudante se suelta y empieza a servirle, y al servirle a Dios va a crecer, porque al ganar almas, al predicar, la persona también que está sirviendo está creciendo en conocimiento, en sabiduría, porque el que habla más aprende que el que está recibiendo la enseñanza. Entonces aquí el enfoque es que los grupos es el resultado por causa del liderazgo, por causa de lo que usted está levantando. Entonces aquí debemos tener muy claro eso. ¿Sí? ¿Cómo está esa relación tuya con los creyentes que están llegando a tu reunión, a donde tú haces parte, donde Dios te ha asignado para que usted pueda ser más efectivo? Ahora, el creyente individual no crece solo. El creyente necesita que otros lo ayuden a crecer. Necesitamos la comunión, el estímulo, la contribución de los demás. Dios creó en el ser humano la necesidad de tener comunión unos con otros y comunión con Él. Es maravilloso cuando hay muchos creyentes en el vecindario donde usted vive, y es agradable cuando se reúnen muchos creyentes. El Señor dejó una magnífica promesa aún para reuniones muy reducidas de creyentes, como son los grupos, como son las células. Por eso Mateo 18:20, que dice: donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, estén reunidos, ahí el Señor está. Cuando dos creyentes oran y trabajan juntos para Cristo, multiplican su eficacia. Por eso recuerde algo: el Espíritu Santo apartó a ciertas personas para el ministerio y el testimonio en los primeros días de la iglesia. La razón de juntar de 2 o 3 es obvia. Cuando los creyentes están juntos, se apoyan mutuamente, se estimulan, se alientan, se protegen, y así crecen de conformidad con la palabra. El creyente ha de crecer en comunión con otros, que se llama koinonía, que es un importante vocablo que significa compartir, tener comunión, confraternizar, contribuir, amistad. Donde el tener comunión con Dios, con los hermanos en Cristo, ustedes están testificando de la fe al mundo entero, compartiendo la naturaleza de Jesús, y es una maravillosa manera de crecer en el Evangelio. Porque cuando usted crece es juntos, en familia. Por eso Jesús nunca mandaba a sus discípulos de uno en uno, no. Mandaba a 2, a 3, para que se acompañaran, para que se respaldaran, para que se ayudaran mutuamente. Por eso qué bonito cuando vemos reuniones llenas de la casa del Señor, cuando hay reuniones, cultos, cuando hay ayunos. Lo mismo también en un grupo bíblico, cuando se reúnen familias del barrio, el sector, los vecinos, y vemos cómo juntos levantamos las manos y adoramos a Dios, y juntos somos edificados por la palabra de Dios. Ahora, ¿qué también nos manda en este segundo punto? Debemos compartir la fe con otros. Posiblemente no existe área más confusa en la vida cristiana que en el área del testimonio. El testificar de la fe es tanto una expresión de madurez como un medio de crecer más. El mayor y primer testimonio que entregamos en nuestra propia vida. Es más, Pablo nos dice que Cristo escribe una carta con el Espíritu sobre corazones humanos. Todo el mundo puede conocer y leer este tipo de carta. En cierto sentido puede decirse que la vida de creyente es una Biblia. Usted es una carta abierta. Sí, la única Biblia que leen algunas personas.
Entre las condiciones que impiden los seres humanos a tener hijos y condiciones que impiden en los creyentes y tener esa descendencia de hijos espirituales o engendrar seguidores de Cristo, debemos saber algo. Consejos: primero, así como un niño pequeño no puede engendrar, pues no tienen la madurez para la reproducción. La inmadurez, escuche bien, en la vida cristiana impide la eficacia de ese testimonio y no puede impactar al que lo está escuchando. También es bueno que entiendan, lo segundo, que de la misma forma que la reproducción exige la unión de miembros de diferentes sexos, así también el creyente podrá reproducirse espiritualmente cuando vive en unión vital con Cristo como el Señor y el Salvador. Y lo tercero, que así como la enfermedad o el deterioro vital de órganos de cuerpo impiden la reproducción, asimismo el pecado. El pecado no dejará que usted crezca en Dios, que usted avance en el reino de los cielos. Por eso es tan importante que usted, como decía al comienzo, que usted se aleje del pecado, que usted cuando tiene una nueva vida en Cristo Jesús, el Señor empieza a que usted le agrade a Él, que usted viva esa nueva vida, la cual fue lavado, limpiado y rescatado y trasladado del reino de las tinieblas a la luz de Cristo. Entonces debemos saber que es una manera de vivir agradándole a Dios y que usted tenga esa capacidad de reproducción espiritual. Un líder no es aquel que predica, un líder no es aquel que enseña, sino cuando mira hacia atrás, si tiene seguidores. Yo le hago una pregunta a usted que me escucha hasta ahora. Cuando usted mira hacia atrás, ¿tiene seguidores? ¿Tiene líderes? ¿Tiene discípulos? Jesús vino a hacer eso, a hacer la gran comisión de formar obreros, formar discípulos. La mies es mucha, los obreros son pocos. Cuando usted mira hacia atrás, ¿tiene personas que le siguen, que le obedecen, que usted es ejemplo para ellos, que usted es inspiración para ellos? Debemos saber que cuando usted comparte su fe, se produce una vigorización de nuestra propia fe. Es una actividad que no solamente lleva a otros a los pies de Cristo, sino que además nos ayuda a nosotros a tener un desarrollo en el crecimiento espiritual. Ahora, quiero que también leamos un salmo que me gusta mucho, el Salmo capítulo 15, solamente tiene 5 versículos. Y quiero que lo leamos para que usted pueda ver lo que nos enseña de tener líderes con valores, de ser personas que podamos crecer y atrapar a más personas para el Señor. Dice la palabra en el Salmo 15, verso 1. Jehová, en la Reina Valera: ¿quién habitará en tu tabernáculo? Una pregunta. ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguna contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Ahora quiero leerte este mismo pasaje en la traducción lenguaje actual. Dice la palabra del Señor: dime, Dios mío, ¿quién puede vivir en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu monte santo? Solo quien hace lo bueno y practica la justicia, solo quien piensa en la verdad y habla con la verdad. Solo quien no habla mal de nadie, ni busca el mal de nadie, ni ofende a nadie. Solo quien desprecia al que merece desprecio, pero respeta a quien honra a Dios. Solo quien cumple lo que promete, aun que salga perdiendo. Versículo 5. Solo quien presta dinero sin cobrar intereses y jamás acepta dinero para perjudicar al inocente. Cuando leemos este pasaje, saqué varios principios de algo que debemos entender claro. Es que hay una pregunta a Dios. Empieza como este pasaje como con una audiencia con Dios, donde él mismo recita, el salmista, las cualidades que debe ser impulsada por valores de un liderazgo efectivo e impactante, una persona que transforme el mundo para Cristo. Y debemos saber que lo primero, para que usted pueda ser un líder con valores, impulsado con valores que el Señor quiere de parte nuestra, en el versículo 2, quiero que usted tenga claro eso. Mire lo que dice: solo quien hace lo bueno y practica la justicia. Entonces aquí lo primero que debemos saber es que un líder debe poseer integridad. Una persona debe ser íntegra, completa, y si usted es íntegro en todas las áreas de su vida, no le faltará nada. Recuerde, un cristianismo integral. No solamente en las finanzas, no solamente en la familia, en el hogar, en el matrimonio, en todo, como empleado, como siervo, como discípulo dentro de la iglesia, ¿sí? En su salud, en todos los aspectos de nuestra vida diaria. Entonces aquí lo que está el salmista enseñando es eso, ser íntegro. Lo segundo, hacer lo correcto, hacer justicia, tener cuidado con lo incorrecto, con las tentaciones, que usted tenga una actitud de determinar siempre hacer lo correcto.
¿sí? En ese versículo 2 encontramos varios requisitos, donde dice: solo quien hace lo bueno y practica la justicia, solo quien piensa en la verdad y habla con la verdad. Lo tercero que usted debe tener claro, que un líder con valores debe hablar siempre la verdad en su corazón. Debe ser una persona honesta, una persona confiable, tener cuidado con hablar cosas que no son, mentiras, chismes, no hablar a la espalda, escúcheme bien, sino que usted pueda ser una persona que siempre sea honesta. Lo que usted siente o dice es honesto, que usted lo que opina es confiable. Cuando se le pregunta, siempre dirá la verdad. Lo cuarto que usted debe tener claro, en el versículo 3 del pasaje que estamos estudiando del Salmo 15, dice: solo quien no habla mal de nadie, ni busca el mal de nadie, ni ofende a nadie. Qué impresionante es. O sea que usted no debe calumniar, no debe murmurar. Es un pecado delante de Dios. Manifestar el inconformismo, incómodo en la empresa, en la iglesia, y usted usa pasillos para hablar de sus jefes, de sus autoridades, con personas que incluso prestan sus oídos para esto. Sí, círculos íntimos donde deben ser líderes de valores, no para murmurar, no para hablar mal de nadie, dañarle la imagen a alguien, decir cosas que dañan a la persona, que la destruyen su credibilidad. Entonces usted debe no permitir eso. Y lo quinto es no escuchar la murmuración, porque una cosa es el que habla y otra cosa es el que también presta sus oídos. No debemos prestarnos, amada iglesia, para la murmuración. Así no hablemos, somos cómplices muchas veces al escuchar críticas, al escuchar chismes, porque debemos tener cuidado. Un filtro de Sócrates es que si a usted lo llaman a decirle algo, usted tiene que preguntar: ¿es necesario lo que usted me va a decir? ¿Es bueno? ¿Es verdad? ¿Es oportuno? ¿Me va a edificar? Si no, no gracias. Amén. Eso es lo que tiene que usted aprender. Cuando alguien viene a hablarle algo de alguien y no está presente, usted tiene que decirle: ¿me agrada? ¿Me va a edificar? ¿Es bueno lo que me vas a decir? Sí, porque el murmurador está siempre basado ¿en qué? En suposiciones, en supuestos que no son. Entonces, si no le va a edificar, pues es mejor que guarde silencio. ¿Por qué? Porque eso va a traer complicidad a usted también por escuchar y por prestar sus oídos a lo que andan diciendo. Lo sexto, no hace daño al prójimo. Lo séptimo, habla en contra siempre de la ofensa. Mira lo que dice el versículo 4. Solo quien desprecia al que merece desprecio, pero respeta a quien honra a Dios. Solo quien cumple lo que promete, aunque salga perdiendo. Entonces, qué importante es: honra a las personas que temen a Jehová. Nadie es perfecto, pero usted honra a la persona que está honrando a Dios. Y por eso usted trae esa honra, ese respeto. Entonces, honra a esas personas. Así cuando viene alguien a ofender, usted dice: no, porque esa persona honra a Dios. Sí, tiene temor de Dios. No defendemos cuando hablan de alguien mal. Defendemos es la honra. Oye la ofensa, defiende la honra de la persona. Hay líderes que se deleitan con las ofensas. No. Usted tiene que honrar y respetar esa honra de ese hombre de Dios. Si tengo conocimiento, defienda a esa persona. Algo bueno hay de esa persona. No todo es malo. Algo bueno habrá de esa persona. Entonces, un ejemplo, un consejero, no podemos como consejeros poner en contra, un ejemplo, a un padre de un hijo. Sí, no lo podemos poner en contra. No, es que el papá es tal cosa, sí, pues no justificamos los errores, pero tampoco podemos poner en contra porque es su papá, o al contrario, es su hijo. No podemos ser esas personas que pongamos división, desarmar a la familia. No, usted tiene que desarmar la ofensa, ¿sí? Atacar esa ofensa con la honra. Octavo, caminar en la verdad. Sí, es bueno que usted tenga claro eso. Noveno, que usted cumpla con su palabra aunque te cueste. ¿Sí? Que usted su palabra tenga validez. No es que diga ya voy para allá y nunca llega. Voy a llegar a tal hora y nunca llega. Mañana traigo esto y no lo traes. Sí, que usted pueda, que su palabra se cumpla. Empeñese que su palabra no pierda credibilidad. Que un sí sea un sí y un no sea un no. Décimo, no codiciar ganar a expensas de otros. Ahí habla el versículo 5 de la palabra usura. Tener dinero o prestar intereses, a pagadiarios, ¿sí? Aprovechándose de las necesidades de los demás. Debemos tener cuidado con la codicia, ¿sí? Todo eso es algo que Dios nos exhorta y que usted tiene que guardar su corazón. 11. No admita soborno con nadie, ¿sí? No dañe al prójimo con sobornos. Y el 12. Usted debe ser fuerte y estable, dice el versículo 5. Donde dice
Quien así comporta vivirá siempre seguro, donde usted anda en un terreno firme y donde usted sabe quién está contigo de tu lado. Oramos a Dios. Padre, te damos gracias por esta enseñanza del crecimiento espiritual. Como líderes aprobados, como siervos tuyos, como hombres y mujeres apartados del pecado para caminar en santidad, Señor, te pedimos que nos guardes.